Buenos días, mis apreciados oyentes, ¿cómo hemos amanecido este día? Bendito sea nuestro Dios, que nos otorga, ¿verdad?, el regalo de la vida. Alabado sea el Señor. Una grande oportunidad para tu vida y para la mía también, de arreglar nuestra vida con el Señor, de venir a pacto de amor con Él. En la vida podremos observar, ¿verdad?, las actitudes, el comportamiento de algunas personas y de uno mismo en particular, y a veces observar la reacción de alguna persona en una situación concreta y pensamos, qué humilde es esta persona. Llegamos a esta conclusión, quizás porque de fijarnos en nosotros mismos ante determinada circunstancia, esa situación, quizás nosotros no hubiéramos reaccionado de la forma como otra persona está reaccionando, que se merece cuando nosotros decimos, qué humilde es esta persona, ¿verdad? Qué virtud más hermosa la que tiene. Entonces, esta manera, esta humildad con la que las personas se comportan, ¿verdad?, hace que uno pueda reflexionar y decir, bueno, ¿cómo puedo tener yo esa virtud? Quizás la persona más adecuada a la que nosotros debemos mirar es a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Leamos por favor allí en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 7 al 8. Voy a leer desde el 5. Reza las Sagradas Escrituras. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Versículo 8. Y al tomar la condición de hombre, se humilló, dice, a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte que era de cruz, ¿verdad? Bendita sea la palabra del Señor. Humildad viene del latín humilitas, y esta deriva a su vez de otra, ¿verdad? El sujeto itas es la cualidad de ser, de la palabra humus, que significa tierra. Humildad está relacionada con la aceptación de la persona, ¿verdad?, de nuestras propias limitaciones. Sumisión, rendimiento. ¿Te has preguntado a quién te rindes tú cada día? ¿Ante quién te rindes? ¿Ante quién bajas de donde estás? Es importante. La virtud de la humildad. Quien se humilla entonces reconoce esas limitaciones, ¿verdad? No somos todopoderosos. El único todopoderoso es el gran yo soy, el eterno, ¿verdad? Reconocer nuestras debilidades. Así, una persona así es capaz de respetar o de restar importancia a los logros personales y de reconocer los defectos que tenemos, ¿verdad? Los errores. Cuando la Biblia nos llama a nosotros a ser humildes, leamos por favor ahí en Efesios capítulo 4, versículo 2. Vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Mira la invitación que Dios nos hace, ¿verdad? Y cómo estamos ahí con la paciencia, ¿verdad? La tolerancia en nuestra comunidad cristiana. O cuando hacemos las reuniones, ¿verdad? A veces nosotros siempre queremos que sea la palabra de nosotros, ¿verdad?, la opinión de nosotros. Entonces Dios nos invita a que mostremos entonces humildad como la de nuestro Señor Jesucristo. Leamos qué dice ahí en Santiago, capítulo 3, versículo 13. Santiago, capítulo 3, versículo 13. Reza las Sagradas Escrituras. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstralo con su buena conducta, por sus obras hechas, con sabia mansedumbre, dice, ¿verdad? Mira el consejo que Dios nos da. Ahora leamos ahí en Santiago, capítulo 4, versículo 10. Humillaos
ante el Señor. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros, miren, nos rebajamos, cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios, Él nos va a exaltar, dice, a su tiempo, ¿verdad? ¿Tú crees esto? Yo lo creo, ¿verdad? Porque lo dice el Eterno, lo dice la palabra de Dios. Alabado sea Jehová. Leamos también ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vamos a ver la amonestación que el apóstol Pablo nos hace a nosotros. Colosenses, dije, capítulo 3, versículo 12. Por lo tanto, como elegidos de Dios, como elegidas de Dios, santos y amados, vestidos de entrañable compasión, de benignidad, humildad, mansedumbre y tolerancia, dice, ¿verdad? Por eso hablábamos al principio, cómo estamos en cuanto a la tolerancia, ¿verdad? De que no siempre sea yo la que aparezca, ¿verdad? Hay que permitirle a los demás. Mira ahí, por ejemplo, Juan el Bautista, ¿verdad? De seguir como él iba, pues de repente la gente ya empezaba a creer, bueno, ¿y este quién es? ¿Será en realidad quién es esta persona? Pero él desaparece, ¿verdad? Porque tenía que menguar, así como estaba escrito. Porque había otro opuesto a él. Estaban en el mismo bando, ¿verdad? Pero uno tenía que anunciar, ¿verdad? A la gente, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué más que el reino de los cielos? Que Jesús encarnado en esta tierra para enseñarnos a nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de la humildad en la vida diaria? Es una cualidad personal que contribuye a mantener la armonía con uno mismo y con los demás. Es un valor fundamental que influye significativamente en las relaciones interpersonales. ¿Cuántas veces nosotros no hubiéramos evitado una catástrofe, un gran accidente, un gran problema, con solo colocarnos en la situación, ¿verdad?, de la otra persona, empáticos, y decir, verdaderamente, tengo que escuchar a esta persona. La humildad frecuentemente es mal interpretada como señal de debilidad o falta de confianza. Es en realidad una poderosa fuerza de carácter, dicen los psicólogos. Pero mira, es una poderosa fuerza divina, porque es una virtud que Dios da, ¿verdad? La verdadera humildad nace entonces de yo haber reconocido a Jesús como mi único y suficiente Salvador, de haber rendido mi vida, de haberme sometido a su voluntad. Porque aquí en el planeta Tierra, ¿verdad?, si no nos sometemos a alguien, nos sometemos a otro. Te invito en esta hora a someterte por amor a nuestro Señor Jesucristo. Porque como leímos en la palabra de Dios en Filipenses 2, 7 al 8, Él se anonadó, se humilló. Imagínate, vino a tabernaculizar con nosotros la humanidad. Una raza renegada. Y seguimos siendo así. Pero tú puedes marcar la diferencia. Tú puedes enseñar a Cristo a través de tu vida, de tu forma de vivir. Y yo también. Estoy llamada yo también a eso. No, eso no es para ti, es para mí primero, ¿verdad? No importa cuántos sepamos o cuántos éxitos hayamos acumulado, siempre hay espacio para el reconocimiento y el aprendizaje. Este reconocimiento te permite a ti, a mí, abrazar nuestras imperfecciones y la existencia compartida con otros seres humanos, igualmente imperfectos, ¿verdad? Practicar la humildad también implica ser capaces de poner el ego a un lado. ¿Y cómo es la única manera que podemos poner nosotros el ego a un lado? Cuando Dios nos llena, ¿verdad? Cuando nosotros nos vaciamos y somos honestos delante del Señor y le decimos, Padre Santo, ¿cuánto necesito de ti? Necesito que me llenes porque yo estoy a explotar. Y es que pasa algo. Cuando nosotros somos tan egocéntricos, soberbios y orgullosas,
Mira, es como que nos vamos inflando. ¿Y qué le pasa cuando tú echas aire a un globo y le echas más de la capacidad que puede soportar, aguantar? Explota. Entonces, tarde o temprano también, ¿verdad? La vida nos va a hacer explotar. Así que practicar la humildad implica ser capaces también de permitirle a Dios, a través de la obra bendita del Espíritu Santo, que, que ponga el ego, ¿verdad? Ahí a un lado. O sea, si nosotros nos entronamos, ahí es donde viene el egoísmo. Pero si nosotros le cedemos el trono de nuestra vida a nuestro amado y Salvador Jesucristo, entonces allí, mire, va desapareciendo el ego a un lado, para escuchar y valorar las opiniones y contribuciones de los demás, especialmente para escuchar el consejo divino, ¿verdad? Porque a veces nosotros somos buenísimos para escuchar allá a los académicos, a los doctores, ¿verdad? Como que ellos fueran el Magister Dixi. ¿Lo dice? Pues así es una orden. No, ¿verdad? Primero es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios viviente permanece para siempre. Esto entonces de practicar la humildad no solo enriquece nuestra perspectiva y entendimiento, sino que también fomenta relaciones más auténticas y respetuosas. Permite construir puentes, trascender diferencias aparentemente insuperables. ¿Cómo hacer entonces para mantener esas relaciones interpersonales más saludables? Bueno, estamos aprendiendo, ¿verdad? Inclusive yo, a reconocer que no siempre tenemos todas las respuestas. Nos volvemos más abiertos a las opiniones y perspectivas de otros, lo que fomenta un entorno de respeto y también colaboración. ¿En qué consiste entonces la humildad como estilo de vida? Voy a tomar acá de lo escrito por la autora Mónica Díaz en la devoción matutina para damas, denominada Virtuosa. Ella señala a una profesora y psicóloga, Jung Tangney, que la humildad como estilo de vida consiste básicamente en 6 actitudes que deberían permanecer en nuestro diario. Número 1, dice, verse a uno mismo con equilibrio. No somos la gran cosa, dice ella, y tampoco es que no valemos nada. Bueno, la palabra del Señor dice que valemos la sangre de Cristo, ¿verdad? Hemos sido comprados, no a precio de oro y plata, sino con la sangre bendita derramada en la cruz del Calvario, por nada menos y nada más que Dios mismo. Alabado sea el Señor. Me gozo, me regocijo en mi Señor Jesucristo. ¿Cuánto nos amó? ¿Cuánto te amó? La sangre de Cristo. Pero por supuesto, valemos la sangre de Dios mismo. Y Él nos dio muestra, el ejemplo más extraordinario. Bueno, aquí podrás encontrar muchos ejemplos, ¿verdad? De Gandhi, por ejemplo, Da Vinci, según algunos escritores, Einstein, ¿verdad? Personas que reconocen, humildes y importantes, que hicieron grandes aportes, ¿verdad?, a la humanidad, pero por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿quién va a dejar la gloria? ¿Quién va a dejar la adoración, el trono, para venir a brindar su vida por una raza maldiciente, por una raza desobediente? Cristo Jesús, ¿verdad? Mira cómo vales tú, la sangre de Cristo. Pero, o sea, hay que mantener el equilibrio, ¿verdad? Y por el hecho que yo he venido al gobierno de Cristo, no significa tampoco que voy a ver con desdén, con desagrado, sobre el hombro a otros que no lo han hecho. Al contrario, si hemos decidido, si hemos aceptado a Jesús, si hemos bajado de la altura, o si nos han bajado de la altura por donde andábamos volando, y hemos llegado al pie del madero, de la cruz, allí, ¿verdad? Humus, geológicamente hablando, esta palabra significa la parte fértil,
la parte orgánica en descomposición, la parte rica del suelo, ¿verdad? La primera capa, humus, tierra. Y mira, si no es así, ¿verdad? Que ahí en Génesis dice, ¿verdad? Que Dios tomó de la tierra que había y le dio forma a un muñeco y sopló. Entonces, este muñeco se convirtió en un alma, en un ser viviente. Quiere decir que tú no tienes un alma, tú eres un alma. Alabado sea el Señor por este rico conocimiento que nos da la palabra del Señor. Bendito sea Jehová. Número 2, reconocer que tenemos limitaciones y cometemos errores, ¿verdad? Es decir, aceptar que no siempre tenemos la razón. Hijitos míos, dice el apóstol Juan, ¿verdad? El discípulo amado ahí, Juan el teólogo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que si tú has caído, te has alejado de Cristo, regresa, que Él te está esperando con los brazos abiertos. Puede ser que alguien ya te dijo, tú eres una situación ya que no se puede hacer nada contigo, ¿no? Reconozcamos nuestra pecaminosidad y vengamos al que puede ayudarte, Jesucristo. Él es el único que puede salvarte, que puede limpiarte de toda maldad. No hay nadie, por mucho que nosotros querramos, ¿verdad?, a un líder espiritual, no te puede salvar, no te puede ayudar, ¿verdad? Pero Jesucristo es la solución. Alabado sea el Señor. Ser personas enseñables, con la mente abierta a la posibilidad de aprender, para cambiar, para mejorar, para crecer, ¿verdad? Número 5, no centrarse demasiado en uno mismo. No, el mundo no gira alrededor tuyo. Eso era una confusión que se tenía en la antigüedad. Y ay de ti, cuando estaba esta iglesia cristiana, ¿verdad?, que gobernaba y influía en los gobernantes para que se dictaran leyes y sometieran a las demás personas su conciencia, a adorar como ellos decían, ¿no? Mira que cómo quisiéramos, ¿verdad?, que toda la humanidad reconociera a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, y que lo es. ¿Cómo quisiéramos que eso fuera así? Pero no se puede obligar a nadie. Dios es gentil y no obliga a nadie. No hay un látigo, ¿verdad? Así que ¿por qué también nosotros vamos a querer que todo el mundo piense como nosotros pensamos o que crean como nosotros creemos? Yo te agradezco a ti, ¿verdad?, sinceramente, por la oportunidad que me das de leer a tu vida esta palabra de vida, ¿verdad? Número 6, valorar la perspectiva de los demás. Mucho que aprender, ¿verdad? Y para aprenderlo del único que fue realmente nuestro Maestro divino, Maestro de humildad, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Que Dios nos bendiga, nos ayude grandemente para que sigamos aprendiendo de nuestro Maestro divino esta virtud maravillosa, este don del Espíritu Santo, como lo es la humildad. Si Dios lo permite, nos encontramos próximamente. Amén.